Una nueva semana, un nuevo episodio de Warhammer para nosotros los prietos. ¿Cómo están, gente? Nosotros muy emocionados de ya al fin haber terminado lo que es la introducción de Warhammer para todos ustedes. Y vamos a continuar pues con más introducción, porque así son las cosas en Warhammer. Siempre que quieres saber algo, alguien llega y de hecho, la manera en que se debe de iniciar es, y tú así de puta madre, me va a dar una clase de historia. Así es y dándonos una clase de historia. Facio, ¿cómo estás? Muy bien, Kench. Feliz de ya por fin llegar a a esta parte del podcast donde hablamos como de la historia en sí. Ujú. Y qué mejor para empezar que con la Guerra en los Cielos, que es como el evento que nos dio el estado de la galaxia actual en Warhammer, de esa galaxia que tanto odiamos y amamos al mismo tiempo. Sí, exacto, digo, vamos a hablar de la guerra, perdón, de la guerra en el cielo, iba a decir la guerra de las galaxias, güey. Y esta guerra sucedió, vamos a ir directo al tema, sucedió 60 millones de años antes del milenio 41, que es actualmente donde se encuentra la historia en Warhammer. Ahora, esta historia tiene que ver más que nada con dos razas, que son, número uno, los Old One o los antiguos, y los Necrontyr, que luego se transformarían a ser los Necrons, ¿no? Pero a ver, vamos a ir con primero lo primero. El origen de la Sí. galaxia Eh, bajo este universo, nadie sabe bien cómo se ocasionó. Simplemente se cree que muy parecido a lo que creemos del nuestro, que simplemente se originó un Big Bang o nadie sabe por qué la galaxia es como es, ¿no? Y eh, cómo se introduciría esto, Facio. pues entonces tenemos este evento, la galaxia ya está, y la primer especie que podemos decir que evoluciona y que tiene como un grado de avance tecnológico muy fuerte son los Old Ones o los ancestrales, como ya dijo Kench. Ujú, Estos ancestrales, para que se los imaginen, son como una especie de reptiles, bueno, son una especie reptiliana. ujú, No hay mucha información acerca de ellos ni de su aspecto porque simplemente no hay tanto trasfondo para eso, ujú, pero se cree que son como básicamente ranas ujú. o sí, más que nada ranas y reptiles, así que pero estaban hechos ya de tantos años de evolución que Oye, prácticamente pero eran ahí como ya de energía pura. cuando me dices Old Ones y me dices ranas y reptiles, ¿no más o menos eso se conecta a Warhammer Fantasy, donde literalmente existe Ujú. alguien, donde existe una raza que se llaman The Old Ones y son literalmente Sí, reptiles? de hecho ahí en Warhammer Fantasy, si lo conocen, hay una raza que se llama los hombres lagarto. Y los hombres lagarto tienen unos líderes que se llaman Slan. Y esos Slan son básicamente esos ranas mágicas que pueden usar poderes. De hecho, en muchas ediciones de Warhammer antiguas, te daban la opción de, si querías jugar como los Old Ones, podías usar los ejércitos de Fantasy y convertirlos a 40.000 y usar a los Slan como si fueran Old Ones. Pero nunca han dado así como ese detalle, pero si se los pueden imaginar, sería una buena base esos Slan de Warhammer Fantasy para imaginarse a los Old Ones. Ujú. Y Sí, eso es lo chistoso del canon. porque de hecho hay como dos que tres dibujos oficiales bajo muchas comillas. Y pues más que nada te vas con las descripciones, ¿no? Que son como hombres rana grandes con que fueron los primeros en tomar conciencia y después de que Ujú. tomaron conciencia dijeron, "Oye, pues vamos a empezar a inventar cosas, ¿no?" Al parecer eran seres muy inteligentes, muy estudiosos, y cuando quisieron empezar a conquistar el cosmos, empezaron a estudiar de astrología, de cómo chingados volar y todo eso. Junto con ello, termina siendo que estos seres son unos psykers altamente adeptos. Entonces, eso significa que sin mucho, bueno, es que no sabemos cuánto tiempo pasó. Digo, lo que estamos hablando de la guerra en los cielos pasó hace 60 millones de años, pero ellos pudieron haber estado otros más millones de años simplemente solos en la galaxia, simplemente Exacto. creando vida por diversión,
muchos están diciendo, oye, pero eso significa que tal vez pudieran haber creado a los humanos. No, debido a las restricciones Ujú. del tiempo, hubiera sido muy difícil que ellos hubieran creado la vida en la Tierra. Pero entonces ellos Sí, creaban vida, creaban especies. A ver, sigue. imagínense, o sea, para que se vean tan la dimensión a lo que nos enfrentamos, pues tan solo del nacimiento del emperador han pasado como 40.000 años, ¿no? Ujú. Bueno, 40, casi 50.000. Entonces, imagínense un evento de 60 millones que todavía no se conoce, porque lo único que se conoce de la guerra en los cielos es más que nada por los Eldar, que fueron testigos de primera mano y son los que sobrevivieron, ¿no? Hasta el milenio 41. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Eh, Que los Zeldas son unos hijos de la chingada mentirosos. Entonces ajá. no sabes qué creerles o que no. Es así de, nosotros inventamos la web, güey. Huevos. No, no, no te creo. O todos lo empapan como si fueran leyendas y cosas así como muy esotéricas, ¿no? No lo pueden, o sea, obviamente no te van a decir, no, los Old Ones tenían tecnología así y así y así. O sea, lo Ujú. tienen como en sus leyendas, más que nada. Creo que lo que Pero hay pasa, algo creo que que lo que importante pasa que es que hablar. yo creo que ellos tampoco saben, ¿no? Yo creo que ellos tampoco saben bien Pues bien sí, qué onda, ¿no? Debido a la destrucción de sus imperios, ¿no? además que un teléfono descompuesto de 60 millones de años, o sea, para que se den Sí, una idea. exacto. O sea, Ajá. se puede degenerar tanto la idea como, pues, como cualquier otra idea. Pero algo importante que hay que destacar es que sí, como dijo Kench, estos Old Ones eran muy buenos en cuanto a manejar los poderes psíquicos. Y si recuerdan del capítulo pasado, hablamos que los poderes psíquicos proceden de la disformidad, que es la dimensión como del caos, en pocas palabras. Ajá. En esta época ya existía la disformidad, pero no era así como, no era una dimensión caótica. En realidad en esa época la disformidad solo era ese como otro plano, de cual se sacaba energía psíquica, pero era tranquilo, era como un mar, era el mar de almas, Ujú, literalmente, porque era ujú. tranquilo, porque las razas de esa época no eran tan violentas ni tan belicosas, y Que por creo lo que ese mismo era el no problema se de los... manifestaba de una manera violenta. Que creo que ese era el problema de los Old Ones, que como tuvieron existencia tan pacífica estando solos en el universo, pues no, o sea, no veían simplemente como una preparación para la guerra, ni nada por el estilo. Entonces cuando alguien ya al fin les llega, así, ¿sabes qué? Vamos a echarnos unos vergazos, literalmente o sea, ya se les acabó toda la esperanza de poder, o sea, no tenían una actitud, inclusive decían que toda la vida tenía un propósito, toda la vida era útil, ¿no? Toda la vida, entonces esto así de, wow, esto es una actitud que, pues, digo, podrías encontrarlo en cualquier señora que le guste el New Age aquí en la Tierra, pero en el mundo de Warhammer definitivamente no vas a encontrar esta actitud de nadie. Y además prácticamente pues ya habían alcanzado como todo el avance tecnológico posible, ya estaban tranquilos de la vida, parecido a lo que les pasó a los Eldar. Y por lo mismo no se preocupaban por cosas como la guerra, o sea, sí se preocupaban, pero se habla de que tenían unas cosas que se llaman puertas de la Warp, que era Ujú. donde podían, o sea, literalmente teletransportar ejércitos de un planeta a otro lado, al otro lado de la galaxia. Se cree que ellos crearon la web, güey, aunque los Eldar digan que no, que la creamos nosotros y no sé qué. Lo más probable es que los Old Ones la hayan creado. Incluso se dice que los Old Ones son algunos de los dioses del panteón Eldar. Ujú, ujú. O sea, y todo esto como que se mezcla, entonces no sabemos bien bien quién es quién de cada una de estas personas. Pero lo que sí sabemos es de que aparte de los Old Ones, que llegaron a tener una tecnología tan grande que se unieron, o sea que, bueno, más que nada como que ya dijeron, pues ¿para qué tenemos cuerpos físicos, no? O sea, los cuerpos físicos, ¿qué son a comparación de vivir en el reino de las almas? Pero en total control, ¿no? O sea, no solamente somos Ujú. como que almas ahí flotando, simplemente siendo felices en el inmaterio, no, simplemente vamos a estar ahí y vamos a incluso, o sea, ya somos dueños de absolutamente todo, ¿no? Pero entonces, de este mundo pacífico de alta tecnología, pasamos a otro mundo donde no había tanta tecnología y definitivamente no era un lugar feliz, ¿no? Y vamos a hablar de los Exacto. Necrons, que en esa época se llamaban los Necrontyr. Ajá. Los Necrontyr, más que nada, eran una raza de, que podríamos llamarlo nada más humanoides,
que debido a una estrella radiactiva que tenían muy cerca de su planeta, que tenían como un promedio de vida de alrededor de 20 años o 15 años o algo así, ¿no? Sí, más que nada los que sí eran así como los que podían dirigir y los líderes sí tenían como una esperanza de vida como de 40 años, pero tampoco es mucho. Y por lo mismo de que su civilización estaba, o sea, sí estaban avanzados tecnológicamente y Ujú, quizás son un poquito menos antiguos que los Old Ones, ujú, pero su tecnología sí llegaba a rivalizar, no tanto, obviamente los Old Ones los aplastaban totalmente, ujú, pero los Necrons ya tenían muchos mundos colonizados. ujú, O sea, aparte de su mundo natal, que se ujú, cree que está como en el norte de la galaxia, ujú, una región olvidada, ujú, ya se habían expandido, pero pues este problema genético que tenían de que vivían muy pocos años por la radiación de su planeta, pues se lo habían acarreado a las generaciones posteriores. Entonces, aunque los Necrontyr salieran del planeta natal y colonizaran otros planetas, su esperanza de vida seguía siendo esa de 20, 30, 40 años. ujú. No, y además, pues como que todo, o sea, toda su estética se basó alrededor de la muerte, ¿no? O sea, sus ciudades eran sarcófagos enormes, o sea, todo tenía que ver con la muerte porque la tenían tan presente, ¿no? O sea, porque sus vidas literalmente iniciaban como que más o menos iniciadas la adultez y ¿qué crees? Ya te estás muriéndome. Y Sí, directo a la tumba. de hecho tenían sus naves se llaman, o sea, sus naves son naves tumba, porque en sí las naves lo que hacían, pues, obviamente esos viajes intergalácticos son muy largos, ¿no? Entonces, pues si de por sí ya viven poco, lo que hacían es que metían a toda la población o a todos los tripulantes de la nave como en campos de éxtasis Ujú. para que estuvieran, envejecieran en lo que duraba el viaje. Y posteriormente es lo que pasaría con los mundos tumba de los necrones. Eso ya más al ratito. Sí, exacto. Ujú. Entonces, tenemos estos Necrontyr que pues viven muy poco, tienen bastante tecnología y de hecho fueron los Old One quienes contactaron primero a los Necrons y se presentaron así de Ribbit, Ribbit, somos acá bien chingones, Ribbit, Ribbit no sé qué y ellos así de, no ma, son inmortales, así literalmente inmortales y yo sí, 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 o sea, nosotros ya no conocemos la muerte. Y los Necrontyr así de, oigan, y pues nos pueden pasar tantito esa tecnología. Así como porque nosotros vivimos muy poco, ¿no? Y pues nos gustaría vivir eternamente como ustedes. Y ellos, no. Y se fueron felizmente. Y se fueron felizmente así de, ellos sin pedos, así de, seguramente esto no va a pasar nada, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó, Facio? Sí, fue completamente un dick move por parte de los Old Ones. Tenían todo el poder para evitar toda esta guerra si le hubieran dado esa tecnología al menos a los Necrons, Ujú, pero quizá los veían ya como un poder que les podía rivalizar y por lo mismo no quisieron darle, ¿no? Pero lo que pasa es que los Necrontyr se gobernaban bajo una triarca. Si alguien conoce una triarca, son tres líderes, más que nada, un consejo de tres líderes. Estos tres líderes estaban comandados por un sujeto que se llama el Rey Silente o el ujú, Rey Silencioso, ujú, The Silent King. ujú, En esta ocasión, el Rey Silente en turno era Sarik, o Sarik, no sé cómo se pronuncia eso, ujú, Sarek. Y le conocían el Rey Silente porque pues él prácticamente no hablaba con los Necrontyrs, ¿no? Tenía sus dos como eh, ayudantes que ujú, hablaban por él ante el pueblo Necrontyr, pero era el rey como supremo de todos los Necrontyr, porque ujú, los Necrontyr estaban divididos como en estas dinastías. O sea, ujú, sí estaban como unidos, pero estaban como confederados, o sea, había como casas nobles que dirigían sus propios mundos de Necrontyr, ujú, pero todos estaban bajo el liderazgo de el Rey Silente. ujú, Entonces lo que pasa es que, pues, prácticamente se mueren jóvenes, la mayoría de los Necrontyr, y muchos Necrontyr buscan su independencia, ¿no? A través de estas dinastías y pasa lo que se llama las guerras de secesión, ujú, que es las dinastías Necrontyr se empiezan como a pelear entre ellas, ¿no? Porque pues unas querían independencia del rey Silente, otras querían pues mantenerse fiel al rey Silente, así. Y entonces el rey Silente se le dio esta idea, ¿no? De, ¿qué tal si hacemos una guerra que nos unifique como especie y evitamos pues destruirnos como propia especie a través de estas guerras ujú. y le declaramos la guerra a los Old Ones y al mismo tiempo podemos obtener esa tecnología que ellos nos negaron. En sí era como tanto una guerra con fines estratégicos como una guerra con fines pues, de venganza, ¿no? De un resentimiento que tenían contra los Old Ones.
Sí, exacto. ¿Qué digo? No los culpo, o sea, porque las guerras civiles obviamente siempre terminan dañando a la propia raza, pero al mismo tiempo es como que, vaya, ustedes nada más querían buscar pelea, ¿verdad? O sea, porque pues a pesar de que vivían poco, pues iban en buen avance con su tecnología. Digo, qué sorpresa es de que una raza que viva tan poco pueda tener tanto conocimiento y que pueda conquistar mundos y todo, ¿no? O sea, no sé, como que se me hizo un Ujú. poquito como, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, de ahí entramos a lo que sería la primera guerra, bueno, como la primera fase de la guerra en el cielo. Ujú, Este le llama porque, pues, imagínense, si la herejía de Horus, que todavía no hemos hablado de ella, fue así un evento que murieron billones, si no trillones de humanos, de personas en la galaxia, ujú. pues la guerra en el cielo fue eso llevado a la décima potencia. Sí, de O sea, hecho, campos de batalla planetarios, armas que destruían mundos, todo ujú. eso se pueden imaginar. Sí, de hecho, esta es Y lo como que, la gran sí, guerra de las gran guerras, como ya había mencionado, duró 60 millones de años. eh, Literalmente esto era lo que en inglés le llaman una guerra de attrition, o sea, una guerra de atrición ujú, literalmente. Y es ese tipo de guerras son guerras donde literalmente envías, digamos, en ejemplos de tierra, envías a 100.000 soldados sabiendo que se van a morir, pero también van a matar a 100.000 soldados y gana el que sacrifique más. Básicamente, no es una guerra que se gana con exacto. estrategia ni nada por el estilo. Entonces, también algo importante que pasó es de que cuando inició esta guerra, sí, obviamente los Olwan se prepararon para la guerra y todo, y los Necrons sí eran un adversario digno, pero los Olwans les partían la madre en tecnología, o sea, la tecnología que los Exacto, Olwans exacto. tenían era demasiado grande como para poder retarlos significativamente. Y además siento que los Olwans en muchos sentidos se aguantaron. O sea, o sea, porque pudieron haber destruido todos los planetas de los Necrons, pero como que se reservaron las ganas con esa esperanza de ese optimismo que ellos tenían de que las razas todas tenían, como que siempre podían mejorar, ¿no? Sí, tenían como ese destino de que decían, no, pues todas las razas tienen el derecho a vivir, ¿no? Entonces, no sería muy congruente de nuestra parte ir o sea, tenemos el poder para ir y destruir el planeta natal de los necrones, ¿no? Si queremos, Ujú, pero pues no sería ético por nuestra parte, ¿no? No sería como que sería no Old One. Entonces, sí, en esta primera fase, como dijo Kench, pues los Old Ones arrastraron a los Necrontyr. O sea, los Necrontyr sacrificaron miles y miles y miles de soldados en vano, porque los Old Ones, como ya dijimos, podían incluso transportar ejércitos completos de un planeta a otro. ujú, Y aparte los Old Ones ya tenían muchas razas aliadas que ellos mismos habían creado. Entre ellas estaban los Eldar, ujú, los primeros Eldar, que los ujú, crearon los Old Ones, y los Krogs, que les suena parecido a orcos, pues es que sí son porque los Krogs son como los antepasados de los orcos. Y para que se den una idea, estos Krogs eran mucho más grandes que un orco y ujú, aparte eran mucho más inteligentes que un orco. ujú. Pero tenían todavía este pensamiento como colectivo de raza, ¿sí? De especie, de que juntos, cuando había muchos Krogs juntos, podía cambiar la realidad a su antojo. Y se cree que de hecho eso fue lo que empezó a crear a Gork and Mork, ¿no? Ujú. Que por Sí, si o no sea, saben qué sí, es desde el Gork and momento en que Mork, los váyanse crearon a fue los esto. episodios pasados cuando hablamos de Xenos. Ujú, Y entonces pasamos a lo que sería ya, pues los Necrontyr ya prácticamente dicen como, hacen una tregua, ¿no? ujú, Como temporal con los Old Ones. ujú. Y Digo, aquí más sucede bien sería lo que ponen la bandera conocemos. blanca y dicen, por favor, ya no me pegues, ¿no? Ajá, exacto, así, porque pues no tenían como que muchos criterios con los cuales negociar. Ujú, Y se encuentran estas cosas, ¿no? Entonces empiezan los Necrontyr como a buscar nuevas maneras, ¿no? De seguir la guerra o reiniciarla, ¿no? Y de repente encuentran como que en sus estrellas, de sus sistemas que tenían bajo su control, había como ciertas como masas de energía ajá. que se alimentaban de la misma energía de estas estrellas. Entonces decían, no manches, ¿qué onda con esto, no? Ujú. ¿Por qué no le creamos un cuerpo a esta cosa para podernos comunicarnos con esta entidad, ¿no? Con esta entidad etérea.
que está aquí flotando y comiéndose una estrella. Es totalmente una buena idea, créanme, en serio. No, y Y lo que además, pasó, hay varias teorías sobre estos seres, estos pedos espaciales que se comían. espaciales. Ajá, estos pedos espaciales que se comían la radiación del sol. Incluso hay una teoría de que estos eran como grandes enemigos de los Old Ones, pero los Old Ones les ganaron la guerra completamente y los redujeron a eso. O sea, simplemente a Ujú. como algo ya indescriptible con apenas y conciencia. O sea, eran unas conciencias como que muy básicas. Entonces, qué gran idea darle cuerpos a estas entidades increíblemente poderosas, también eso hay que explicar. Sí, incluso hay teorías de que son todavía más viejos que los Old Ones, que son como cuando se creó la galaxia o el universo, así por decir. Ellos ya estaban como flotando ahí en la inmensidad. Ujú, Pero lo que pasa es que sí, los Necrons dicen, pues vamos a contactarlas, ¿no? ujú, Y les crean estos cuerpos a ujú, base de un material que le llaman metal viviente. ujú. Y les crean estos cuerpos donde se capsulan estas entidades y toman una conciencia de estas entidades. Oye, Y estas entidades se les... no sé ¿Sí? por qué les llamaban o sea, porque sí, la traducción vi que era metal viviente, pero en inglés le llaman necrodermis, o sea, que es literalmente lo contrario a viviente, ¿no? Pero pues bueno, no, así es el mundo de Warhammer. Bueno, ese creo que, no sé, aquí no sé si estoy bien, pero que sea el metal viviente es con el que hacen como el cuerpo de estos dioses Ah, ya, estelares. y crean la Y la necrodermis, necrodermis es ¿no? el de los Necrons. Sí, Ajá. y Sí, algo cuando... así parecido. Oye, pero cuando empezaron a tomar estas formas completamente siniestras, no deberían de haber dicho, oye, creo que esto no es buena idea, ¿no? Pero Pues sí, bueno, estamos hablando de pero los bueno, Necrons, ¿no? O sea, estos güeyes siempre han tenido como que apariencia como que siniestra, estaban ¿no? desesperados. Sí. Y además estaban como desesperados, pues dijeron, no, pues si podemos hacer esto, pues que nos ayuden. Ujú, Y entonces hacen esto, ¿no? Estos cuerpos. Y le llaman dioses estelares. ujú, Y ellos se les revelan a los Necrones como los Zetán. Entonces ujú. estos dioses estelares o Zetán, como quieran decirle, Que por cierto, pues, toman la entidad, yo, toman o sea, cuerpos. creo que de eso se pelean más la gente. Catán, Setán, ¿qué pedo? ¿Cómo se dice? No sé, yo he visto estadounidenses que le dicen Ketán o anglos así que le dicen Ketán, Ujú. pero otros le dicen Citán, no sé, yo les digo Zetán, pero Ah, ok. díganles como quieran, tomo CC apóstrofe Tan. Ujú, O dioses estelares, ¿no? Para que no haya tanto problema. ujú, Y entonces estos Zetán se vuelven como en sí los líderes de la raza necrona, ¿no? Les ujú, prometen, les dicen, no, nosotros peleamos hace mucho tiempo con los Old Ones, nos derrotaron, pero tenemos la forma de ganarles. Y ujú. ustedes son ustedes van a ser como nuestros ayudantes en esta guerra contra ellos, ¿no? Y de hecho, muchos Necrontyr estaban como, pues, tenían dudas, ¿no? O sea, sí, o sea, les dimos conciencia a estas entidades, pero ahora quieren que los ayudemos a ellos, cuando ellos nos deben ayudar a nosotros. Y entonces pasa lo que pasó aquí, que es el rey Silente hace un trato con uno de los Zetán, que Ujú, se llama Mefetran, ujú. y que por su apodo ya pueden saber a qué va esto, ¿no? Le dicen el embaucador. Los demás Zetán lo conocían a él como el embaucador. Entonces ya pueden saber lo que está pasando aquí. Que sería Entonces, este como Mefretan o el el embaucador, estafador o algo por el estilo, ¿no? Es decir, oye, ajá, voy a sí, hacer con un trato con el el mercader. estafador. Ojalá no me haga nada el estafador. Voy a hacer un trato con el estafador. Bueno, vamos a hacer un trato con el estafador. Sí, ¿qué? A ver, entonces, como que Exacto. alguien debería haber llegado y haberles dicho, oigan, entonces agarraron conciencias de vorazoles, los pusieron en trajes, tomaron formas completamente demónicas y luego van a hacer tratos con ellos para que les den poder infinito. ¡Ah! De hecho había un Necron que no me acuerdo su nombre, pero había un Necron que era como un sabio, bueno, un Necrontyr, y él sí dijo, pues tal vez ganemos la guerra a base de esto, ¿no? Pero a cambio vamos a sacrificar todo lo que somos, todo lo que los Necrontyr alguna vez O sea, fueron. literalmente Pero dijeron, ya sabían. cállate. Ojo. O sea, O sea, ese güey tenía entonces ya todos razón. dijeron, no, mejor cállate. Sí, y le hicieron caso. Ujú, Orican se llamaba, Orican el adivinador. Era como un astrólogo de los Necrontyr. ujú, Y entonces lo que pasó aquí es que pues ya el rey silente como que aceptó, ¿no? El trato y les dijo, y los Zetán, con sus formas físicas, crearon unas máquinas ujú,
que en las que le dijeron al rey silente, dile a toda tu gente, a todos los Necrontyr en todos los planetas de tu dominio, que Ujú, se metan a estas máquinas, así ujú, por filita, ¿no? ujú, Y cuando salgan de ellas, van a salir como hombre, como seres inmortales. ujú, Ya no van a tener ningún problema con lo eh, de que se mueren tempranamente, ni las enfermedades, ni nada de eso. ujú, Entonces, pues, Sarik dijo, pues vayan, todos métanse a estas máquinas. Entonces, en todos los mundos fueron entrando estas, ¿cómo se llaman? Estas, serán como, sí, unas máquinas del tamaño así de pirámides prácticamente. Y pasó lo que se llama la biotransferencia. Entonces, todos los, digamos, toda la carne de los Necrontyr ujú, fue destruida ujú, y su alma también se separó de su cuerpo, ujú, pero su mente y su conciencia la transportaron a un cuerpo de metal. ujú, Cuando salían los Necrontyr de estas máquinas ya salían rejuvenecidos como los Necrons, ujú. pero ya no tenían su alma ni su conciencia. Sí, o sea, Y luego ya Sarik no, fue a ver o las sea, máquinas. no quedó ningún rastro de su voluntad, no quedó, o sea, no quedó absolutamente nada de ellos. O sea, ese güey lo debieron de haber escuchado. Tenía razón. Y eso fue hasta que Sarik así vio, o sea, Sarik, el rey silente fue y se acercó a una de estas máquinas. Y cuando estaba pasando toda su gente a través de estas, se fijó que los Zetán flotaban sobre las máquinas, ¿no? Ujú, Y al mismo tiempo que los Necrontyr iban metiéndose, como que el Zetán absorbía cierta energía que venía de la máquina. Entonces ahí Sarik ya se había convertido en Necron, pero él se había mantenido su conciencia. ujú, Porque ya dijimos en capítulos pasados que los Necrones, la mayoría de los líderes Necrones sí tienen sus conciencias intactas. ujú, Y entonces se dio cuenta, no, pues la cagamos. ujú. En realidad estos güeyes están comiendo nuestras almas en vez de, pero a cambio ya les dimos toda nuestra voluntad, ya no somos más que marionetas a su servicio. Sí, porque no hemos mencionado, Y pero los Zetán descubrieron de que, oye, no solamente la radiación sabe rica, sino también las almas saben bastante bien. Y devorar a alguien mientras está en extremo dolor también sabe muy bien. El miedo sabe muy bien, ¿no? O sea, como que empezaron a transformarse en exacto. seres completamente siniestros, que ya deberían de haber visto que iba a pasar, pero se devoraron sus almas y con ello, pues, todo, ¿no? Todo de ellos. Ujú. Y aparte les dieron más poder todavía a los Necrones. Ujú, Y aparte los Necrones tenían como unas cosas que se llaman los códigos como de comando o algo así. ujú. Y prácticamente todos los Necrones que no eran líderes tenían que obedecerles porque ellos los manejaban. Ujú, Entonces los Zetán prácticamente se volvieron los generales, los líderes de los ejércitos Necrones. ujú, Sarik solo fue como relegado a un segundo puesto, ¿no? O sea, ujú, como el embajador entre los Necrones y los Zetán, pero hasta ahí. ujú, Y entonces volvieron a marchar a la guerra, pero ahora bajo el liderazgo de los Zetán. ujú. Y eso es donde empieza la segunda fase de la guerra en el cielo, Donde los Olwes que dijeron, es... ah, caray, ¿qué les pasó? Ajá. Y aparte los Zetán eran muy buenos como también en la tecnología. Ujú, Entonces llegaron también con armas con el poder bueno, prácticamente de absorber todas las almas si ya de por sí eran poderosos, o sea, además absorbiendo todas las almas de los Necrontyr, ujú, prácticamente, o sea, hasta hay historias así de que destruían soles con solo con su propio poder. ujú, ujú, Y los Old Ones, pues, los Old Ones estaban todavía como equiparable, ¿no? Su poder, ujú, pero pues prácticamente no podían ya con todo ese poder de los Zetán que habían absorbido y más los Necrones que, hay algo que decir de los Necrones que están hechos de esta necrodermis ujú, que es como un tipo de metal, pero este metal como que se regenera. ujú, Entonces muchos necrones, aunque los como inutilices temporalmente, ujú. o sea, se apagan y todo y se caen en el campo de batalla, pero al poco tiempo vuelven a restituirse y vuelven a tomar, pues, vida, Sí, por digo que así ese es el decir. problema, ¿no? De que en estas guerras a gran escala lanzan 1 millón para matar a 1 millón, pero saben que se van a morir, terminan matando ese millón, pero nada más te esperas tantito y el millón que mandaste está de regreso, ¿no? Está Exacto. reconstruido y listo para pelear de nuevo. Y es donde los Old Ones dijeron, ah, chinga, ahora qué hacemos. Sí, y entonces los Old Ones le metieron todavía más a la investigación, así como de las razas, ¿no? Ujú, De sus razas jóvenes que tenían. ujú, Los Eldar prácticamente se desarrollaron como una especie, ujú, crearon a sus propios dioses ujú, porque, ¿se acuerdan? Dijimos que los dioses en este universo de Warhammer
nacen de la conciencia de las razas alienígenas, bueno, de las especies conscientes. Y si tienes una Entonces especie que no los... solamente es consciente, sino de que todos sus miembros son Psykers, pues digo, Ujú, obviamente vas a crear dioses casi de inmediato, ¿no? Y un panteón enorme, ¿no? exacto, y incluso los dioses en esa época era como que participaban junto a los Eldar en las batallas, o sea, era una época donde dioses contra dioses se enfrentaban en el campo de batalla. Está la historia, por ejemplo, de Vol, que es el dios de la forja de los Ujú, Eldar, y Vol, según él, creó las Blackstone Fortresses o fortalezas de piedra negra, si lo quieren traducir. ujú, Y estas fortalezas lo que hacían era como, tienen la forma de una estrella del caos, entonces no sé por qué él escogió esa forma Vol, ujú, pero lo que hacían es que tenían un cañón de disformidad, ¿no? Y los Zetán hay algo que decir, los Zetán su debilidad es la disformidad, toda la energía psíquica es la debilidad de los Zetán, porque ellos son seres como del plano material, así por así decirlo. Ellos no tienen un reflejo en el plano en el inmaterio. Entonces, cualquier arma de disformidad los hace, pues, mierda. Entonces, básicamente, Ball creó estas Blackstone Fortress, que son como naves del tamaño de una luna, ujú, y con esas, pues, lograron como balancear la guerra un poquito, ¿no? ujú. Pero aún así los Necrons y los Zetán seguían avanzando y avanzando. Incluso estas Blackstone Fortresses cobran importancias ya cuando hablemos de Cadia, porque una de esas fue con la que destruyeron el planeta. Una historia muy triste. Ujú, 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 Pero, pues sí, igual Kane, que es el dios de la guerra de los Eldar, igual participaba en las batallas y ujú, o sea, el güey por sí solo podía destruir ejércitos completos y ujú. casi todos los dioses Eldar peleaban en esa época. Sí. Incluso Shegorak Ujú, ujú, ujú. y, Oye, por cierto, hay bueno, una sí, pregunta en el chat que dicen ¿cómo destruyes a un Necron? eh, según yo, o sea, sí los puede destruir, o sea, la necrodermis se puede reparar, pero Ujú, hasta ciertos niveles. ujú, Obviamente, si el Necron ya está totalmente despedazado, si está totalmente, eh, o lo desmaterializas, como por ejemplo con armas de energía como las armas de plasma que ujú, usa el Imperio, ujú, la necrodermis ya no se puede reparar. ujú, E incluso hay Necrons que sus mundos tumbas se desactivan y ujú, prácticamente ya no pueden volverse a activar, ni por ujú, los mismos Necrons. ujú, Entonces sí, o sea, sí son difíciles de matar por medios convencionales, como serían armas de fuego o ujú, Volter, ujú. pero o sea, sí hay formas, o sea, sí se pueden morir. Tampoco es como que sea muy difícil. Sí, O o al menos sea, puedes matarlos y luego los entierras a todos y para que no puedan salir o algo así. sí, sí, sí. A ver, entonces ya, continúa, continúa. Ujú, Y seguía esta guerra entonces de los cielos. ujú, Entonces los Old Ones cada vez perdían más mundos y más mundos, ¿no? ujú, Igual los Eldar perdían planetas enteros, los Etán seguían absorbiendo la alma de todos los que derrotaban, ujú, tanto Eldar, Kroorks, todas estas cosas que ya ujú, hablamos. ujú, Pero vino el mayor desastre, que sería como que todas estas energías negativas que salían de la guerra, del sufrimiento de estas razas jóvenes, que eran como muy altamente psíquicas, como ujú, los Eldar, los Kroorks, todos ujú, estos, empezaron como a generar como un malestar en la disformidad. Porque ujú, si recuerdan, la disformidad es el reflejo de todas las emociones. ujú, Entonces, todas estas emociones malvadas, así de golpe, se empezaron a juntar ujú. y se creó la disformidad como tal, Que lo que hoy conocemos como el caos. muchos dicen que debido al nacimiento de los Eldar fue también lo que ocasionó que el Inmaterio pasara a ser la disformidad, ¿no? Ujú. O sea que pasara a ser literalmente como sopa de caos extraña, ¿no? Porque los Eldar al estar sufriendo tanto, al estar en tantas guerras, lo alimentaron demasiado y se volvió esa tormenta, ¿no? Sí, y además lo que pasó también fue que algo que quede claro es que los dioses del caos todavía no nacían. Ujú, O sea, quizá estaban como formándose, pero aún así todavía no eran como una entidad, todavía no había demonios en sí, ni ujú, siquiera los dioses ujú, del caos, propiamente dichos. ujú, Pero ya se empezaban a crear estas criaturas en la disformidad que, pues, como dijimos en el capítulo pasado, en la disformidad no solo hay demonios del caos, sino también hay otras entidades que no son ujú. propiamente demonios, pero pues su naturaleza es como negativa por lo mismo. Sí, Entonces exacto. los más importantes fueron los esclavizadores, Ujú. que tienen como una forma pues, de globo, no sé, o sea, es como un insecto con forma de globo, pero hecho de pura energía.
Son los y el cerebros, cual se alimentaba de... son los ¿Cuál? cabezones, ¿no? O sea, son los cerebros que andan por ahí, ¿no? Ajá, los, los, los Big Brain. Ujú, Y estos seres, estos esclavizadores, se alimentaban de razas que eran especialmente psíquicas, como los Eldar, como los Krorks, ujú, y pues, como no, los Old Ones, que de por sí ya utilizaban todo esto. ujú, Entonces, lo que pasó ahí con los Old Ones es que se vieron en un combate como en dos frentes, ¿no? ujú, Por un lado tenían que combatir contra los Necrones y los Etán, ujú. y por otra parte tenían que combatir con los esclavizadores que así espontáneamente aparecían en mundos de los Eldar, en mundos de los Old Ones, en mundos de los Krorks, así, No, y se empezaron a alimentar después de la gente. cabe mencionar que los Eldar habían estado funcionando perfectamente, ya que habían Ujú, desarrollado lo que se conoce como Grave Bone. No tengo idea cómo traducir esto, perdón, gente. Y ese hueso era inmune a las armas de los Necrons, esos rayitos verdes que como que desintegran exacto. cosas, era completamente inmune. Entonces creaban estos pinches creaciones de Grave Bone enormes, entonces pues, no podían cómo responderles. Tenían el apoyo psíquico, que por cierto los Necrons son vulnerables a los Necrons y los Catán, ¿no? Se supone que son vulnerables a Sí, los poderes más que nada los psíquicos. Ketan. Sí, o sea, y tenían toda esta raza de elfos perfectos, como que ya con proezas marciales, estrategias perfectas. O sea, sí estaban dando mucho resultado, pero, Ajá. pero tuvo que, pero tuvo que haber llegado esto, ¿no? Y aparte con una moral así súper alta, porque prácticamente sus dioses combatían a su lado y, o sea, se pueden imaginar una época como muy épica en cuanto a... Y hay muchas historias acerca de los Eldar muy épicas de esa época. Entonces sí, los Old Ones llegaron a este punto donde ya prácticamente estaban extinguiéndose, ¿no? Sus razas que ellos habían creado no los podían proteger totalmente y aparte los esclavizadores los estaban pues, atacando y consumiendo. Entonces los Old Oye, Ones lo que hacen es lo que como... sí no sé es que los Krorks en ese tiempo, los orcos de ese tiempo, ellos trabajaban para los Old Ones o simplemente los posicionaban donde querían madrazos al azar. Creo que era algo así parecido a lo segundo que dijiste, era como que los Old Ones ya tenían ese plan de crear una raza especialmente creada para la guerra Ujú, y crearon a los Krorks. Entonces, los Krorks, o sea, sí obedecían a los Old Ones ujú, porque eran más poderosos los Old Ones, ujú, pero lo que hacían los Old Ones era más como ponerlos en planetas especiales de los Necrons o mandarlos hasta en flotas ujú. y que los Krorks hicieran su desmadre. Ya si se morían, pues no importa, porque al final de todos modos los Krorks se reproducían y podían salir más, O sea, podríamos como lo decir que hacen los ellos orcos. encontraron independencia de conciencia colectiva con Gork and Mork. Pues sí, porque ya se estaba empezando a crear, entonces ya era como que los Old Ones ya sabían que paulatinamente esta raza se iba a ir degenerando hasta que ya prácticamente no iban a tener un control sobre ellos. Y ya nacían Ujú. los orcos, que son los que actualmente conocemos. Sí, o sea, porque Gorkan Mork lo único que le importa son los orcos, ¿no? O sea, los orcos a ellos Ujú. y ellos a los orcos. Entonces, no sé, es que se me hace raro dirigir a los orcos, como que se me hace una raza tan se me hace una raza tan independiente que como que tratar de, o sea, ni siquiera entre los mismos orcos a veces se pueden se pueden dar órdenes bien, es así, no, yo quiero ser un pirata espacial, arr, y se van. Entonces es como que un poquito difícil manejarlos. Entonces, definitivamente ahí te puedes dar cuenta cuál era el poder psíquico de los Old Ones que hasta le daban órdenes a los orcos, ¿no? Exacto. Y ya entonces estos Old Ones, que pasó es con ellos es que pues unos dicen que totalmente fueron destruidos, otros dicen que tal vez se escondieron en una parte de la galaxia, pero la mayoría dice que se exiliaron, ¿no? De la galaxia, que Ujú. se fueron ya para dejar la galaxia en paz y también huir de los propios Zetani, de los esclavizadores. También Entonces dejaron estas había... razas más jóvenes. Sí, o sea, porque ellos manejaban las webways, ¿no? Entonces, ¿qué los Ujú. habría detenido de agarrar una webway simplemente muy lejos y ya no regresar, ¿no? Exacto, sellarla y quizá ahí quedarse en un mundo lejano donde nadie los conociera. Sí, o sea, tiene que O sea, haber quizá sido hasta fuera de... están en el milenio 41 y Ajá. no lo sabemos, pero... Oye, ¿y qué opinas de la teoría de que los Old Ones también crearon a los Tyranids? Esa sí no la he escuchado, pero no sé, yo creo que los Tyrannies tienen como que un trasfondo como más... O sea, tiene sus bases porque los Necrones especialmente odian a los Tyrannies, Ujú,
Pero yo creo que si los Tyranids son como de otra galaxia, o sea, son totalmente ajenos. Por eso tampoco tienen como problemas con la disformidad y esas cosas. Ujú, ujú. No, Pero sí, sería... o sea, esa es una teoría. La otra teoría es de que toda esta guerra llamó a los Tyranids, así de que, oh, miren, allá hay vida, vamos, ¿no? Ujú. Obviamente se tardaron millones de años en llegar, pero como ellos se mueven por a ver dónde hay materia orgánica, es como que se movieron y gracias a esa guerra fue de que dijeron, oigan, ahí hay algo, vamos, vamos a ver. De hecho, esa teoría ya la acaban como de desmentir en una novela, en la Ah, a herejía ver, de Horus. cuenta, cuenta. Y Ujú. creo que los que llamaron a los que llamaron a los tiránidos fue en realidad el Imperio. Porque se supone que cuando fue la herejía de Horus, Ajá. hubo todas estas tormentas de disformidad. Ujú, Entonces, Gilliman y ujú, Sanguinius y Lionel Johnson, que eran los otros dos primarcas, ujú, hicieron como un segundo plan de fundar un segundo imperio temporal, ¿no? Y ujú, dijeron, no, pues como no está el astronomicón de mi padre, el emperador, para que nos guíe, vamos a hacer como un mini faro que ujú. nos guíe en lo que se quitan esas tormentas. Entonces crearon este faro y ese faro lo sintieron los tiránidos cuando estaban fuera de la galaxia y entonces pues empezaron ya a acercar hacia la Vía Láctea. O sea, Pero pues obviamente la humanidad no es como en sabía. la escena, es como en la escena en Jurassic Park de que no quieren que lo ataque el T-Rex, entonces agarran una lámpara y la mueven para todas partes. Así Exacto, algo vamos a así. obtener seguridad. Sí, Nada va a pero salir pues el mal. imperio no sabía qué pedo, ¿no? Sí, no, pues el Imperio nunca sabe Entonces nada. sí, fue como una cagada ahí de Gilliman y de todos los demás. Ujú. Ay, Gilliman, Pero ay. sí, Solamente porque estás pero vivo pues eres para respetado, seguir con cabrón. esto, Sí, vamos a seguir. Ujú, porque es güero. ujú, Y entonces ya los Old Ones prácticamente se van. ujú, Y aquí pasa lo que sigue es que, si uno recuerdan, en el capítulo de Xenos, hablamos de Shegorak, que es el ujú, dios que ríe de los Eldar. ujú, Entonces ese güey, como es literalmente el dios de los memes, ujú, empezó a como echar pelea entre los Zetán, ¿no? ujú. Y incluso como que se dice que los Eldar dicen en sus leyendas que Shegorak eh, convenció a algunos Zetán que se pelearan contra otros Zetán. Entonces básicamente los ¿Y Zetán por empezaron qué? como esta lucha genocida entre ellos, ¿Pero por qué? Por los porque LOLs. pues sí, pues literalmente por los Luz lo hizo. Es Ajá. lo cagado de Shegorak. Incluso Ujú, los arlequines, que son sus servidores, hacen como un baile en ujú, el que como que recrean esta escena donde Shegorak engaña a los Zetán. ujú, Y pues los Zetán ya habían crecido así como pues totalmente avaros y todo esto. Entonces decían, pues ya vencimos a los Old Ones, ya vencimos a los Eldar, bueno, los tenemos como a raya. Pues vamos a pelear, pues así, oye camarada, su energía está muy buena, entonces ¡fum! Se lo absorbe a ujú. otro Zetán. Y entonces los Así. Zetán entraron en esta guerra fratricida Ujú, y los Necrones se quedaron así como, ¿qué pedo? O sea, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Se están peleando entre ellos? ujú, Y el Rey Silente aprovechó. ujú, El Rey Silente lo que hizo fue es que robó los códigos de comando ujú, y regresó como, ahora sí él tenía el poder total sobre la raza Necron. ujú, Entonces lo que hicieron los Necrones fue ahora declararle la guerra a sus dioses, a los Zetán. ujú, Y lo que hicieron fue, no podían destruir a los Zetán porque se supone que es imposible porque son seres de pura energía, ujú, pero lo que hicieron fue como fragmentarlos. ujú, Entonces casi todos los Zetán, sí, los Zetán que no se murieron, no se mataron entre ellos, los Necrones los dividieron y los ujú, rompieron en fragmentos. Entre ellos, el embaucador, el ujú, portador de la noche, que es otro Zetán muy poderoso, ujú. el dragón del vacío. Que es literalmente Y un lo que dragón. hicieron es como encapsularlos, Ujú, ajá, encapsularlos en estas máquinas, estos fragmentos, y ahora los necrones las utilizan como armas, ujú. utilizan a sus dioses como armas, los esclavizaron ahora en este caso. Sí. Así de a ver qué se siente, culero. Pero los necrones acabaron jodidísimos también de la guerra, pues obviamente Sí. tampoco era muy fácil chingarte uno de tus dioses. Ujú, Entonces, y como veían que los Eldar ya tenían como este protagonismo, ya cada vez estaban siendo como más poderosos y estaban recuperando muy bien de la guerra, ujú, pues decían, no, pues ya prácticamente si nos metemos en otra guerra con los Eldar nos van a dar en la madre. ujú, Entonces lo que hizo este Sarik fue destruyó a todos los Zetán, ujú, los fragmentó, los usó como armas ujú, y lo que mandó a hacer es que todos los necrones de todos los mundos y de todas las dinastías se metieran en estos tumbas, ujú, en estas que eran sus antiguas ciudades
y todos los necrones se fueron metiendo y se entraron como en un éxtasis de pues millones de años, ¿no? Sí, o Porque sea, su plan del rey era que esperarse millones de años a que las demás razas ya se murieran, o sea, los Eldar acabara su fin como cualquier también civilización que crece y se destruye, cabe mencionar que la onda de los y las retoman. esclavizadores, de los cerebros volando, seguían, o sea, seguían haciendo Ujú. su desmadre. Entonces, entre eso, que ellos no tenían idea de cómo luchar contra ello, y los Eldar, que tampoco tenían idea de cómo luchar contra ellos, dijeron, ¿saben qué? A mimir, tu mimir, y ya se fueron. Ujú, Exacto. El único que no se fue a mimir fue este Sarik, ujú, porque Sarik sí quedó así como, no, pues yo la cagué, yo confié en los Zetán, ujú, yo merezco como ya no dirigir a mi raza. ujú, Y lo que hizo fue destruir los códigos de comando, ¿no? Entonces él ya no, actualmente él ya no puede como dirigir a toda la raza Necron. ujú, O sea, quizá puede hablar con otros líderes Necron y convencerlos para que se unan, pero en sí él ya no tiene el poder. ujú, Y lo que hizo Sarik es que mandó a todos los Necrones a dormir en sus ujú, mundos ujú, y se enterraron en estas ciudades tumba. Entonces, pues con los millones de años que pasaron, pues estas ciudades tumba pues se llenaban pues crecía tierra sobre ellas, plantas y todo. Entonces, pues mundos que antiguamente eran necrones, para allá por el milenio 30 más o menos, que es cuando nace el imperio, ujú, pues se ven como un mundo normal, ¿no? Entonces el imperio pues dice, pues vamos a colonizar aquí. ujú, Pero pues muchos mundos así incluso del sistema solar eran mundos necrones. ujú. No, sí, o sea, el poderío Pero, de ¿y los... Sarik lo último que hizo? Ujú. Ah, no, vas. No, vas, Bueno, vas. Sarik lo último que hizo fue exiliarse Ujú. de la galaxia y se Se fue fue a con un callar grupo de otra sus parte. soldados y de sus sirvientes. Ajá. Exacto. Y se fue haciendo una supernave Ujú, y se fue afuera de la galaxia, ¿no? Pues a recorrer y a como reflexionar, ¿no? De lo que hizo. ujú, Y cuando estaba viajando por otras galaxias, se supone que él se encuentra con los tiránidos. ujú, O sea, por lo menos llega a tener como un contacto con los tiránidos, ¿no? ujú, Y por eso Sarik ya regresa en el milenio 41 así como de, no mames, los tiránidos son como la amenaza uno, más que el ujú, caos, más que los humanos, más que los Eldar, más que cualquier otra, ¿no? ujú. Entonces por eso también Sarik le tiene este odio tanto a los, a los tiránidos. Incluso salió con el Imperio en una vez para pelear contra los tiránidos, con los ángeles sangrientos se unió. Sí, o Y pues sea, los necrones se entierran y ya prácticamente ahí queda la historia de los necrones. pero digo, imagina una persona que vio dioses comesoles, destruyesoles, dioses inmortales que crean razas perfectamente creadas para la guerra, que vio la destrucción de miles de mundos, que ha pasado millones de años en guerra. Imagina qué tuvo que ver para que se regresara en chinga y decirle, ¿sabes qué? Esto es grave. O sea, alguien que probablemente escuchó del desmadre del imperio y la herejía de Horus y todo eso, dijo, "Nah, ese no es problema, el problema son estos insectos." O sea, para que se Es que dé... también Sarik tiene como ¿Es de qué? Ujú, ese plan en esa idea como de alguna vez o otra vez lograr que los necrones tengan como una forma corpórea. ujú, Entonces como que su plan es como volver a despertar a todos los necrones y ahora sí vencer a las razas que habitan la Vía Láctea y usar ujú. su biomasa para construirse cuerpos como de carne, ¿no? Sí, ujú, Pero pues si los tiránidos llegan a la galaxia y la consumen toda y quitan toda la biomasa de la Vía Láctea, pues ya no hay plan para los necrones. Entonces, por eso los ve como la peor como amenaza. ujú, exacto. Digo, aunque... Ah, no, te iba a decir, puede agarrar la biomasa de los tiranios, pero los cabrones literalmente nada más lo utilizan para crear sus cosas, ¿verdad? Entonces no, no sería tan buena idea. Pero sí, entonces, el rey silente ya se exilió, regresó, y ahorita es donde son más importantes los necrones, ¿no? Ya al parecer ya vamos a retomar la historia de cuando empezaron a despertar por todas partes y empezaron a hacer estas creaciones nuevas, ¿no? O sea, ya al parecer los necrones no son nada más estos egipcios, Terminators egipcios, sino de que ya son mucho más, ¿no? Ya están como cangrejos enormes, verdes metálicos, Sí, ya tienen un arañas. buen de Ujú. tecnología nueva.
Sí, o Y de sea, al parecer hecho, el Rey Silente también se estuvo ahí armando nuevos modelitos ahí en su pequeña mesa ahí pintándolos y todo, ¿no? ya está anunciando su nuevo modelo del juego de mesa y uff, Ah, del Rey está muy Silente. chingón, la verdad. Sí, del Rey Silente, o sea, va así como en una base donde literalmente trae un pedazo de un Zetán atrás y el Ujú. güey va en el centro así con su lanza y al lado de él van sus dos como eh, güeyes que lo acompañaban de la triarca y Mm. como dos guardias pretorianos, creo. Ay, Y qué sí, está cabrón. muy chingón su modelo. Sí, pero ahorita sí ya está tomando otra vez importancia porque ya se supone que Ah, no pues ya mames. regresó, entonces todos los de están como, no, man, ya regresó el Rey Silente, entonces ya vamos a retomar la galaxia y todo el pedo. Sí, Y en el peor ahora sí, momento ¿no? para el Imperio, literal. No, y de hecho, ahorita lo pongo en pantalla. Pero, a ver, leyendo tantito el chat. ¿Les gusta la serie de The Witcher de libros? Híjole, yo no he leído los libros, ¿tú? Yo no los he leído, nada más he jugado el The Witcher 3, que fue como el que más famosito que salió. Ujú. Pero dicen que están muy buenos, o sea, que sí está muy buena esa serie. Bueno, esa serie de novelas. Sí, la neta. No, pero yo creo que también tiene un universo enorme y es como que... Es que ese es el pedo de Warhammer, te absorbe. Te absorbe tanto que cuando alguien te dice, oye, ¿conoces esta saga de libros de un universo enorme? Y tú así, no, no otra vez, no. Y dices, no, no, pues es que toda esa saga entera de libros de, no sé, de Witcher es literalmente una narrativa de Warhammer. O sea, Ajá, literalmente sí. puedes poner, si equiparas no sé, yo digo las sagas de The Witcher con Warhammer, literalmente es la herejía de Horus nada más. Ese pedacito de historia, de lore, nada más sería el equivalente a The Witcher o Fallout, por ejemplo. Sí, exacto. Por cierto, uno de nuestros amigos inició un podcast de lore de Fallout. No lo he escuchado, porque literalmente lo sacó unos minutos antes de sacar esta onda. Pero vayan a escucharlo. Busquen en YouTube Fallout Lore Gaicast y seguramente lo encuentran. Al parecer también hay mucho lore ahí. Pero, Dios mío, no, cuando me dicen, oye, ¿quieres adentrarte en este mundo de lore? No, es como, no, 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 otro, por favor, no. Es como que Ya ya, mucho vicio. exacto, exacto. Pero bueno, Solo tolero entonces, uno. exacto. Entonces, vamos a pasar a las 5 en 5. Me dices que tienes unas preguntas y vamos a ver qué tan rápido podemos contestarlas. Pregunta de Sí, nuestros yo fans. saqué unas de... Ok. La primera, ¿el caos aplica la nigromancia? Sí, pero es que, híjole, podríamos incluso decir que hasta el imperio, hasta cierto grado, la está aplicando, ¿no? Yo creo que O sea, sí. porque qué chingados es Ujú. un servitor, ¿no? O sea, Sí, de hecho, o sea, es el espíritu prácticamente de un muerto, pero lo metes en una máquina y ya, y le das como otra nueva vida. ajá, ¿no? Entonces como que lo aplicas... Ah, esperen, esperen, ruido, ahí está. Lo aplicas a ciertos... O sea, si lo aplicas de cierta manera, o sea, si quitas tus criterios de que es necromancia, de que literalmente tienes un grimorio y estás cantando en latín y todo eso, pero, no más, es muy parecido a lo que está haciendo el imperio, pero el caos lo hace y lo hace con Y bastante lo hace muy gusto. bien. Sí, lo hace excelentemente. Y pues digo, a cada rato estás viendo simplemente zombies, ¿no? O sea, literalmente ya habíamos hablado de que En Nurgle, especial los que siguen a Nurgle, ajá, sí, ya habíamos hablado de que tienen sus zombies. Nurgle literalmente hace apocalipsis zombies en planetas a cada rato, ¿no? Exacto. En Ajá. especial sí, él y hasta los del caos absoluto que pues pueden hablar con espíritus de ya seguidores del caos muertos Ujú. y hasta los como sellan en artefactos o en armas y todo el pedo. Sí, la muerte no es una barrera para el caos, entonces, o sea, no es como que, uy, no, no vamos a hacer eso, no, 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 ellos les vale madres, entonces lo aplican a cada rato. Inclusive, o sea, vamos a decirlo, pero inclusive hay historias de inquisidores que se han pasado tantito de la raya con su magia y definitivamente también han aplicado tantito de necromancia. Y digo, ellos dicen que está justificado, pero, parece Sí. herejía, men, parece herejía.
Pero Y de bueno. hecho otros esquizofrénicos se emputan y los persiguen. Bueno, la Ajá. segunda. Los necrones, ¿cómo lidian con la amenaza del caos? Bueno, si quieren la contesto. Es que principalmente los necrones tienen armas como antidisformidad, como ya dijimos. Ujú, Son como igual que son como un anátema al propio caos. ujú, Si hablamos de los Zetán como seres de pura energía material, ujú, eh, solo, aunque ellos al mismo tiempo son débiles ante la disformidad también es débil ante por ejemplo, las armas necronas. Y ujú, en especial ante los necrones tienen unas cosas que llaman pylons, ujú, que son como, según las crearon los Zetán, ujú, y eran como estas como torres gigantes que están en planetas enterradas, que ujú, en sí pueden como sellar el ojo del terror y la disformidad. ujú, Y en sí era como el proyecto que tenían los Zetán antes de traicionarse a sí mismos, era ujú, como crear todos estos pilones en muchos mundos para sellar en última instancia el caos y ujú. la propia disformidad. Sí, o sea, Y sí, o no, sea, y sí, ese además sería muy su el forma. sentido de que no, o sea, no pueden ser corrompidos por el caos. O sea, no sé si sus líderes pueden ser corrompidos por el caos, pero el soldado común y la mayoría de los guardias y todo eso, pues ni siquiera tienen conciencia. Entonces, ¿cómo les vas a decir, hey, vente al caos, tenemos sangre y sexo? Es como que no, güey, les vale madres. De hecho no tienen ya ni siquiera como un reflejo en la disformidad, o sea, como las demás razas. Ajá, o sea, O ya sea, ya todo, es como, todo fue simplemente es polvo. devorado, todo fue devorado Ajá. por sus dioses, ¿no? Ex Sí. dioses, ajá. Y la siguiente, ¿existen dioses Eldar aún vivos? Dioses, sí, ¿no? Y bueno, responde tú. Sí, No, de pues, hecho son Shegorak, ujú. que recordemos está en la telaraña escondido, En la librería Isha, que negra se según supone, está ¿no? en la librería negra, en la Black Library, sí. Ujú, Isha, que se supone que está como, es una, pues está prendida por Norgold, está como esclavizada en su jardín ujú. de Norgold dentro del reino del caos. Y la usa. Kane, Ajá. Kane, que es su dios de la guerra de los Eldar, Ujú, que igual se fragmentó como en un buen de pedazos, y ujú, los Eldar lo usan como un arma, ujú, como los Avatar de Kane, que son literalmente Eldars muy cabrones que como que su dios los posee y ujú, se vuelven y además con un pedazo de su dios se vuelven como avatares de hecho se llaman avatares de Kane ujú, y sí están muy OP, la verdad. Y creo que, esta diosa de la muerte, bueno, el dios de la muerte, ujú. es el que están tratando como de revivir ahorita los Eldar, que Eh, según porque él puede destruir a Slanesh y no sé qué. Que creo que Ahí, se llama Ingrael o una cosa así. Eldars no entienden, ¿verdad? No, o sea, no entienden. Es así de, vamos a revivir No, pero dioses. Pero está bien cagado, güey, porque se supone que tiene como que colectar unos fragmentos para revivir a ese dios, ¿no? Ujú, Pero se supone que ya tienen la mayoría de los fragmentos reunidos. Pero ujú, el último fragmento del dios ujú. está en el palacio de Slanesh, dentro de la disformidad. Entonces están como jodidísimos. O sea, el Sí, o enemigo sea, no, número ya. uno de los Eldar y alguien que se los puede chingar fácilmente. Uy, no, ya valieron. Sí, ya se la saben. Llámenle a los Pero Ultramarines que sí, sí, para sí recuperarla, no hay existen pedo. vivos, sí existen vivos. Los Exacto. demás pues se lo chingó Slanesh. Ajá, a ver, la siguiente. La siguiente, ¿el Imperio conoce la existencia de la guerra en el cielo? O sea, el Eh, imperio, la población general, Contesta. absolutamente no. Se supone que las elites tienen alguna idea de qué es lo que ha pasado, pero te podría decir 99.9 de la población del imperio no sabe absolutamente nada. Quizá los únicos son el Adeptus Mechanicus y quizá los grandes señores de Terra, pero es porque, o sea, es tanta como la información así de, no, los humanos nacimos por nosotros mismos, el Dios Emperador él nos como que le debemos nuestra existencia a él y todo eso, pues obviamente no aceptan como que les digas, no, pues hace un chingo hubo una guerra entre dioses y tú apenas eras un chango tú apenas eras una ardilla en un árbol corriendo de un dinosaurio. Eh, Y sí, entonces la última dice, ¿los humanos fueron manipulados por los Old Ones? No. Bueno, hay teorías de que no y teorías de que sí. ujú. Pero creo que casi todo llega de como que no, o sea, ya prácticamente cuando los Old Ones ya se habían ido, los humanos todavía ni siquiera evolucionaron como a
simples homínidos y esas cosas. Ujú, ujú, Y ujú. quizá, o sea, tal vez, o sea, al menos hubiera dicho así como que los Old Ones apoyaron y aceleraron la evolución, pero no cuadran las fechas, además. Sí, o sea, no, inclusive no cuadran las fechas en el sentido de que no, pues dejaron una semilla y esa semilla, o sea, dejaron un pez, ¿no? Y ese pez le salieron patas, millones, no, o sea, Ujú. ya ni siquiera eso. O sea, parece ser que los Orwell no metieron mano en absoluto. Y vamos a ser sinceros, no parecemos creaciones de los Orwells. Si ves la biología de los orcos, es así de hongos, plantas, super chingones, con pensamientos colectivos, y los Eldar es así de güeyes perfectos, altos con poderes psíquicos, y los humanos es así de, hola, soy un mono que aprendió a hacer herramientas. Es como que no, definitivamente no. O sea, aunque al parecer los Orwell sí crearon una raza que eran monos que copiaban tecnología, ¿verdad? Sí, eran, creo, aquí las noté, son los Rashan o los Nip, uno de esos Los dos, los Knif, Rashan o ajá, los los Nip. Knif, ajá. Ajá. O sea, Eran pero... como sí, como una especie de monitos, de No, pero ya estaban monkeys. súper avanzados ellos, o sea, literalmente Ujú. copiaban tecnología de los Old Ones, o sea, así de cañón estaban. No era nada que ver como nosotros de que, ay, mira, vamos a tardarnos millones de años para la revolución industrial, y de ahí pasar a no sé qué, y de ahí, oh por Dios, nos están comiendo nuestras propias invenciones, o sea, no, o sea, definitivamente no. Pero sí, entonces, no, definitivamente no parece que haya mano de ello. Quizá influenciaron algunas cosas, pero hasta ahí. Sí, o Pero, o sea, sea, de que hayan participado directamente, no. sí, Ujú. de hecho, pues como, o sea, como habíamos mencionado previamente, o sea, si la mayoría del imperio cree que el emperador los creó como, como literalmente Dios ahí a guerra, así creando a Adán y Eva y todo eso, o sea, sí, o sea, definitivamente está muy alejado. Pero bueno, entonces, ¿es la última pregunta? Ujú. Sí, pero antes de que terminemos, porque todavía tenemos un ratito, porque Ujú. quedan como siempre duran como un minuto, entre un Dale, minuto dale, 10 dale, algo dale. así. Ujú, De que, o sea, ya acabamos con todo esto de la guerra en el cielo, ujú. pero quizá podríamos decir cómo quedó la galaxia después de esto, ¿no? Va. Los Ujú, Eldar tomaron todo el control, los ujú, Eldar se convirtieron en la raza como Apex, prácticamente alcanzaron lo máximo de tecnología. ujú, Quizás se estancaron porque no podían como superar la tecnología de los Old Ones, porque los Old Ones ya no estaban como para guiarlos, ujú, pero retomaron toda esta cosa, todo este dominio. Su imperio creció. Los Krogs, como ya no tenían un propósito, que era la guerra contra los Zetan y los Necrones, pues ujú, prácticamente se hicieron salvajes. ujú. Entonces perdieron como su cohesión y se fragmentaron en tribus y en bandas de guerra y se fueron peleando por toda la galaxia como los orcos que ya conocemos hoy en día. Sí, o sea, como que... Los No, y Eldar lo además único que hicieron fue como... se volvieron salvajes, Ujú. pero extremadamente salvajes. Y luego siguieron siendo salvajes, pero con mejor tecnología. Y de hecho los Eldar los tenían así hasta como una amenaza y los Eldar sí, como que en esa época, entre ese pedazo entre la final de la Guerra del Cielo y el final de su imperio, Ujú, sí era como de que la mayor amenaza eran los orcos y los Eldar sacrificaban un buen de recursos para mantener a los orcos a rayas y en toda la galaxia. ujú, Pero sí, los Necrones finalmente se durmieron, el Rey Silente se exilió y ujú, más o menos para el milenio 40, 41, ya que es donde estamos actualmente, es cuando los Necrones ya están empezando a despertar, que es ya ujú, como la trama como más importante ahorita de Warhammer. ujú. Y es como los eventos más grandes también de Warhammer, junto a la herejía de Horus y otras cosas del despertar de los propios Necrones. Sí. Ujú, Y, y quizá nos quede esta historia, que está como esta analogía entre la historia del Rey Silente de Sharik, ujú, si conocen la historia de Fausto, de ujú, cuando hizo su pacto con el diablo, ujú. a cambio, pero pues le costó mucho. Entonces prácticamente Sharik es un Fausto, pero alien, Terminator. Sí, te iba a decir, a mí me encantó la parte de Fausto, donde Fausto se va en una nave espacial a otra galaxia. Es un momento muy A otra chingón. galaxia y se encuentra unos bichos. Sí, no manches, estuvo muy buena. No, pero Pero sí, sí. esta es la Sí, analogía, es es como mucha literalmente. inspiración sacaron de eso. Sí, o sea, a pesar de que decimos a cada rato de que todo mundo le copia a Warhammer, Warhammer también toma bastantes inspiraciones de otras cosas. Sí, también. Sí, o sea, no, Exacto, pues no, todo es un remix, como dicen.
Pero bueno, El gente. eterno retorno. Pero bueno, últimas palabras antes de irnos, Facio. Pues nada, gente, recomienden, ya saben, recomienden este podcast a sus amigos. Si tienen, si tienen páginas, igual recomiéndenlo ahí, Ujú, con grupos de Warhammer o con grupos de hasta de ciencia ficción. He visto que muchos como que así gente que se dedica a hacer cosas de ciencia ficción ujú. les apetece esto y pues qué mejor que meterles Warhammer 40.000, que es como de los universos más únicos que hay allá afuera. O sea, no es un refrito del refrito del refrito. Exactamente. Shinlenos, por Y favor, básicamente es lo que estamos diciendo. Les recordamos que estamos en YouTube, Spotify, Zencast y todo lo que van a ver al final también. Y recuerden seguirnos en Twitter, ahí están nuestros Twitters en pantalla. Y si nos están escuchando en podcast, ay Dios mío, el Twitter de Facio es Facio, que es FASCIO, guión bajo, Aeternum. Y yo en Vox Populi con dos L's 22. ¿Y qué más? Y pues nada, también sigan el Telegram también, ahí subimos muchas Sí, cosas, memes y pedazos de historia. Quizás hasta subo escrita la historia de la guerra en el cielo, que no lo puedo creer. se me olvida, Telegram se pero está volviendo popular, ¿puedes creerlo? sí, demonios, ya están entrando, ya Ya. están invadiendo la casita del árbol. Ya están llegando los Y vi normies. que les pusiste la miniatura, ¿verdad? La miniatura del Rey Silente Sí, sí, sí. No, eso que está bien en verga, el sí. este. Joyita, es una joyita. Sí, no Pero sí, manches. entonces recomiéndelo, gente. Sí, y ahora sí Y que para comprármela y pintarla horriblemente y que no quede así igual, uff, qué hermoso. No, sí, pero definitivamente les recomendamos. Muchas gracias a Sable King por los limones que nos donó. Muchas gracias a Jarambe por 88 por seguirnos. Jarambe. Y muchas gracias a Dulce Linto también por su limón. Muchas gracias a todos. Más que nada me ha gustado los números que he visto en bajadas de descargas y todo eso. Ya sé que este es un podcast como que muy aparte de lo que usualmente se transmite en esta cadena. Pero sí estamos literalmente buscando como que público fuera de y también dentro de. Pero así que recomiéndoselo a todos sus amigos que les gusta esto. Y ¿cómo nos pedimos, Facio? ay, de hecho, también si quieren preguntar algo en YouTube, en los comentarios, ya que Ujú, se sube el ujú. video, ahí pueden dejar sus preguntas para que igual las contestemos en el En- siguiente capítulo semanalmente en las 5 de 5 sí, a fuerzas por si vamos a tienen duda. O si terminar no, contestando la las pregunta. respondemos ahí. Sí, Exacto. sí, Pero también. entonces, O, pues, ahora gente, sí que donde quieran. Literalmente mensaje directo en Twitter o ujú, todo eso. Sí, pero bueno. Entonces, ¿cómo nos o en pedimos, la Facio? página de Facebook igual. Ujú. Pues nada, gente, recomienden y nos vemos. Salud y victoria.